Entonces, a ver, yo tengo dos preguntas sobre la película esa que me has comentado, la de Operación Cicerón. Tú que has estado en embajadas y que sabes la información que es sensible, ¿la llamáis clasificada y no clasificada? ¿O cómo se titulan a esos documentos que son importantes? Sí, reservada o secreta, otros países dicen clasificada, pero sí, esto es frecuente en las comunicaciones de la embajada, el 30% se cifra, Se cifra. Y en la embajada, en que hay bastante personal, hay un especialista. Un gabinete de cifra. Un gabinete de cifra, pero con personas. Con personas. En todas hay un gabinete de cifra, pero con personas en las que tienen ya una cierta relevancia. Sí. En las embajadas pequeñas, el diplomático más joven es el que cifra, o se turnan los dos más jóvenes. ¿Suele ser el diplomático más joven? Yo sí, los dos más jóvenes, a veces cuando hay mucha cifra, cifran 3 o 4, pero cuando hay 3 o 4 diplomáticos en la embajada, normalmente ya hay un cifrador especializado, no un diplomático. Pero yo he pasado toda mi vida cifrando en embajadas. Yo las 3 primeras que tuve... O sea que eso es un poco como el que entra de servicio. Al más moderno le ponemos a cifrar, o claro. Es que coincide que es el que más... Bueno, claro, en Bolivia estábamos, el embajador y yo, cifrado yo solo. ¿Cifras tú solo? Yo solo. Y en Argelia cifrábamos otro y yo. Y en Portugal nos turnábamos 3, pero yo he cifrado toda mi vida con un aparato inventado por un español o por 2 españoles. Cuéntame. Yo creo que se llama Ortega Muñoz, no sé si eran 2 o era 1, y Ortega Núñez, le damos el Ornu, y era bastante sofisticado. Parecía primitivo, pero era sofisticado. ¿Que escribía esa máquina y salía la máquina fue después. Primero era todo manual. O sea, que te cifraba lo que tú... Sí, todo manual. Era con cifras que salían de una caja que estaba totalmente... estanquizada, cerrada, ¿no? Sí, lacrada, iban saliendo las cifras y tú las ponías, sumabas o restabas sin llevarlas. Estabas con un libro que tenía ya, que era un diccionario, que por ejemplo decía, esta mañana he visitado, eso era 5 números. Sí, o sea, se convertían las letras en números. Sí, esta mañana he visitado, o debo informar a vuecencia, era otro grupo. O el ministro de Asuntos Exteriores de este país era otro grupo. O sea, que había una especie de lenguaje convenido para una serie de frases, un número... Pero que sin la cajita esta del que salía la cinta con los números fabricados en Madrid y que estaba lacrado, no. Si tirabas de esta ya quedaba inutilizado, pues entonces... o sea, que era Made in Spain. No, estaba bastante bien. Imagino que los gabinetes de cifra norteamericanos o rusos serían capaces de cifrarlo, pero con un cierto trabajo, Aquello era ingenioso. O sea, que tenía su... Bueno, en esta entrevista le hemos llamado criados, espías y embajadas, porque parece que en la película Operación Cicerón, que ahora si quieres vemos un tráiler... Bueno, en la película Operación Cicerón, el que descifra, el que vende los secretos, no los ha cifrado. No los ha cifrado. Es que los ha robado la caja fuerte antes de que sean cifrados. O después, cuando ha sido descifrado. Entonces, normalmente eran cuando eran descifrados, porque eran despachos que le llegaban al embajador procedentes de Londres. Sí. A mí me ha sorprendido lo de la caja fuerte, que la abren así, que parece aquello el Banco Mundial. Sí. Pero quiero decir... Bueno, otra cosa que se hace en la embajada, se hacía, era cambiar la combinación de la caja fuerte cada X tiempo. Pero cada X días. Cada X días. Sigue siendo territorio propiedad del Estado, ¿no? Las embajadas. Propiedad o alquilados, pero tiene inmunidad, no se puede entrar. O sea, no puede entrar el país ahí. No se puede entrar. La Convención de Viena prohíbe la entrada a no ser con la autorización del embajador. Y luego otra cosa te voy a comentar también yo sobre la película. El hecho de que se vendan las informaciones, eso, tú que has estado muchos años en el mundo y todavía tienes tus contactos, es normal que la gente, porque suelen ser motivaciones muchas veces económicas, ¿no? En la película él va pidiendo dinero, según dice, pues la semana que viene otro microfilm y 100.000 libras o no sé qué. Sí, con frecuencia los servicios de inteligencia captan a gente que está ávida, que tiene problemas económicos y que deducen
que tiene una moralidad quebradiza. Entonces, el conjunto de las dos cosas, si son hábiles, pues sacan a la persona y al final la persona entra y vende. Pero no que yo sepa, y yo he sido su secretario, hemos tenido muy pocos casos de eso a lo largo de la historia. Pero seguro que ha habido algunos que se han escapado. O sea, que todo el mundo tiene un precio en el que puedes, llegado el momento, se le puede tentar, ¿no? Sí. Llegado el momento, si está en la... Claro, imagino, depende de eso, entrará en juego su conciencia y la cantidad que le ofrezcan. Y la cantidad, claro. Y tiene que estar en el punto, porque claro, no vale cualquiera, tiene tiene que estar claro, en el sí, punto, sí, ¿no? sí. ¿Qué te sugiere la película después de verla, aparte de una historia real, porque es un agujero de seguridad? Lo interesante de la película es que está basada en una historia real, el personaje existió, la venta de secreto existió. Yo no estoy seguro que pudiese llegar a vender la fecha del desembarco en Normandía. Eso tengo dudas, de que fuese, a no ser que fuese a ocurrir unos días antes, en la embajada británica no le habrían mandado al embajador británico con mucha anticipación la fecha. Eso no me lo acabo de creer. Pero por lo demás el personaje existió y la película está muy bien realizada, porque de que tiene un diálogo muy interesante, muy agudo, la interpretación es buena, no solo James Mason. James Mason es muy bueno, pero Rennie también lo hace bien, y ella, Danielle Darrieux, también lo hace bien, está bien situada, y los actores secundarios británicos siempre son buenos. Five fingers, in their grasp the fate of nations, in their hold the lives of millions, in their power the world. At last, the screen reveals the astounding adventure that shocked the world. Based on the bestseller Operation Cicero, actually filmed in modern Turkey, powder keg of intrigue. This is the man known as Cicero, who stole the secrets of the Cairo, Moscow, and Tehran conferences, who knew the moment of the D-Day landings, whose insatiable lust for money reached into the highest levels of world diplomacy. Price is £20,000, English pounds sterling. To my knowledge, no spy in history has ever been paid £20,000 for any information. No spy in history has had to sell what I have to sell. Tiene un historial muy rico e interesante, y quiero recordar que la película anterior a esta fue nada menos que Eva al desnudo. Eva al desnudo, por la que él ganó el Oscar de mejor sí, director. Sí. La película no se ganó Oscar, también tuvo el mejor guión. Tuvo el guión adaptado, me parece que tuvo también sus buenas críticas, y sobre todo que es un libro que está basado en una historia real. Está basado en una historia real. Que es cuando el personaje existió. Lo que ocurre es que no estoy seguro si el personaje era turco o si era de Albania, que había sido... El Moisik, el ayuda de cámara. No, el ayuda de cámara, el protagonista de la película. Sí, en la vida real, no sé si fue turco o sí que era un albanés que había estado, que había crecido bajo el Imperio Turco, probablemente. Eso es lo que no estoy seguro. Pero el personaje existió y efectivamente vendió documentos importantes a los... A mí me sorprende cuando al principio, antes de poner el título, salen como dos parlamentarios ahí hablando, diciendo, es verdad que en nuestra embajada en Turquía ha habido hubo un agujero de seguridad, que tal y cual, no sé qué, y aparece luego unas máquinas como cifradas, mostrando, o sea, la importancia que tiene la información, ¿no? La información brutal. En manos de quien esté, brutal. Si yo tengo la información de lo que va a pasar dentro de 3 meses, pues puedo gobernar de una manera o de otra. Sí, ¿no? Los americanos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, captaron una información de que un almirante que iba de visita a una isla en poder de los japoneses, había muerto con un bombazo, con un ataque americano. Entonces eso lo ocultaron, pero sabían que había allí, claro. y lo eliminaron. Y lo eliminaron, claro. Sí, no, la información tiene un papel muy importante. Claro, es que, por ejemplo, lo de la película, si los alemanes saben que el desembarco va a ser en Normandía y no va a ser en Bretaña o no va a ser en el sur de... Esto tiene una importancia brutal. Por otra parte, los alemanes estaban muy divididos también tenía una información la que le daba desde Japón Sorge. Sí, el espía Sorge. Pero estaban muy divididos la cúpula alemana, incluido Hitler,
sobre la creencia de la que... credibilidad de las cosas que le llegaban. O sea, entonces pensaban que a veces Sí. le estaban... En la película Sí, se ve. Se ve, además, sí, se ve. Nosotros en el ejército, cuando se habla de la... bueno, no sé si también lo manejaréis los diplomáticos. Se habla de dos palabras de seguridad, security y safety. Una va asociada a la security a los papeles y la safety a las personas. O sea, que se distingue como la seguridad documental, pero en la película me choca porque hay como tres palabras en nuestro mundo que son confidencial, íntegro y disponible. O sea, un documento, este papel, si yo lo considero un documento importante, si le pongo el sello confidencial, ya solo pueden leer unos cuantos. Sí, claro, claro. Pero eso, si yo lo toco... en todos los países. Entonces, pues digo, si yo lo toco, ya no está íntegro, le quita una parte. Pues digo, confidencial, íntegro y disponible. Y solo puede estar disponible para aquellos que tienen necesidad el know-how de conocerlo, ¿no? Bueno, nosotros que somos más rudimentarios, había unos telegramas que ponía descifre vuecencia personalmente. Eso. En consecuencia, ese era archisecreto. Teóricamente no solo podía llegar a las manos del embajador, es que tenía que descifrarlo el embajador. Porque el embajador en principio también sabía descifrar. Ahora, sinceramente, de estos que llegaron de esos, si llegaron 10, 8 descifré yo. O sea que una vez, el embajador los primeros días puede aún estarte observando, ¿no? Sí. Pero dice, como tú cuando eres embajador observas, pero cuando ya te das cuenta que las personas de confianza y que no solo va a contar a nadie, sino que inmediatamente lo va a guardar en la caja fuerte, a la que solo tienes acceso tú y él, el joven diplomático que está entonces ya Cifo decía personalmente, descifras tú y lo guardas. No, tú tráemelo inmediatamente, y lo guardas inmediatamente. O sea que sí, un poco la confianza del mando, ¿no? Del mando. Pero me ha llamado la atención de que eso solo lo hacían, o sea, inicialmente los más jóvenes en las embajadas. Sí, los más jóvenes, sí. Los más jóvenes. Es que cuando yo empecé en una embajada grande había 3 o 4 jóvenes. Sí. Entonces el turno, había mucho volumen de telegramas. Sí. El turno era más llevadero, pero en las que estaba era bipersonal, el embajador y tú, eso era terrible. Yo recuerdo el día que yo volví de viaje de novios, me estaba esperando una empleada de la embajada y me dijo el embajador que iba a usted a descifrar un telegrama inmediatamente. Y volvía al viaje de novios. Tuve que dejar a mi mujer, que no conocía el país ni nada, tuve que dejarla en casa y irme a descifrar a la embajada. Y además era una chorrada el telegrama y me costó bastante tiempo descifrarlo. Sí. Pero eso de los mensajes chorradas, que son chorradas... Sí, con frecuencia. Con frecuencia. No, con frecuencia que tú... si en aquel momento tú tenías una persona que hablabas por teléfono, porque en aquel momento, claro, tú no recibías la prensa española a diario, ni mucho menos. La recibirías no había internet. Otros días de retraso. Sí, no, mandaban en la valija con 7 días de retraso. Sí. Pero si hablabas con alguien en España por teléfono y te contaban las batallitas españolas y te las contaban, a veces todo el telegrama que descifrabas era una batallita que apareció en ABC o en el Ya o en el Pueblo. Sí. Eso que dices de los mensajes chorras me estoy acordando yo, la primera vez que hice servicio en el Estado Mayor de la Defensa, que llegaban los mensajes de la OTAN y decían, dice, todo lo que llegue inmediatamente al GEMAZ. Bueno. Y entonces me acuerdo que llegó un documento que era un ladrillazo que contaba el movimiento de la flota turca o la flota griega por el Egeo y poco menos que era, pues eso, las coordenadas. Y yo, era las 3 de la mañana, y yo como era mi primera guardia, ¿qué vas a hacer? Con él, digo, pues le tengo que llamar al GEMAZ. Y así, y dijo, para esta chorrada no. No, para esta chorrada no. Si saco de Gibraltar o de no sé qué o de tal, me avisa para decirme que la flota turca se ha movido de no sé qué al Egeo, como están medio peleados con los griegos, claro. Y Chipre, pero vamos, cosas de esas, ¿eh? Luego eso lo entiendo perfectamente. Y también te quería vamos, ¿qué te parece? A mí me ha llamado mucha atención la señora de la limpieza, por dicho lo de criados, cuando está pasando la aspiradora. Sí, la secuencia de la aspiradora que se ha desconectado y ella pone los plomos de nuevo. Pone los plomos y suelta la alarma. Sí. O sea, la sensación de que siempre, aunque tú planees todo, está la ley esa de Murphy,
que se mezcla y dice, pues ha habido una señora que no le funciona. No, y los sofisticados que era para la época... Una aspiradora. Sí, en el año 40. aspiradora, pero luego el mismo protagonista, el año 44, ya tiene una cámara muy pequeñita Sí. que es capaz de hacer fotos muy fidedignas, Sí. y eso era verdad. Y que Eso existía. él era capaz de revelarlo y no sé... Él mismo. Él mismo revelaba, o sea que es curioso Y lo de ya los avances que había en esa época. Bueno, en la guerra siempre han sido un avance en muchos técnico, aspectos. por supuesto. Que luego ahora mismo se habla de los aviones invisibles porque ya se sabe que hay una pintura antirradar que lo que hace es que la emisión del radar no es que rebote, es que la absorbe, con lo cual no te detectan. Ajá. O sea que eso es tecnología ya implantada hoy en día. Y a mí me ha hecho gracia lo de la señora de limpieza y luego de la bombilla, las secuencias de la bombilla, cómo él va quitando la bombilla. Claro, tiene que poner una bombilla que no vele en la película. Esos detalles están como... No, la película está muy cuidada. Si es que este tipo, el director, era un gran guionista, y era un director muy... Y además le viene de familia, porque su hermano mayor, quiero recordar, no, seguro, su hermano mayor es el guionista de Ciudadano Kane. Que Ciudadano Kane, que se pensaba que la película de Orson Welles. Se pensaba que iba a tener, exacto, que iba a tener un montón de Oscar. Orson Welles no lo consiguió ni como intérprete ni como director, la película lo consiguió. Y lo consiguió el guionista, película, que era el hermano mayor de de Mankiewicz. Sí. Estos eran Josip Leo Mankiewicz. Sí, estos eran alemanes. Eran de origen alemán. Sí. Mankiewicz, Sí. de origen alemán. Además, este es el director de Cleopatra. Que luego fue un desastre. Que fue un desastre económico a corto plazo, que arruinó a la casa productora. A la 20th Century Fox la arruinó. Lo que pasa es que luego llegó una jovencita que había hecho esta Mary Poppins y con Sonrisas y Lágrimas, o sea, todo lo que no ganó Cleopatra lo ganó esta con Robert Wise. Pero no, Mankiewicz yo creo que es un... Además tiene buenas películas, El temible burlón, El espíritu burlón de... También la señora Moore, sí, también, que también tiene... El fantasma de la señora Moore. Sí, que también tiene Oscar al guión, creo. Al guión, porque era gente que lo guionizaban mucho. Y luego, bueno, tampoco voy a hacer... se fue de una casa a otra, no me acuerdo si estaba en la Fox y se fue a Columbia. De la Warner a la Fox o algo así, creo que estoy saltando. Iba saltando. Porque no le dejaban dirigir, le dejaban como guionista o como productor, que también fue un productor. Entonces él estaba harto, quería dirigir y abandonó la casa en la que estaba para poder dirigir. Y dirigió, y más, yo también creo que también es el autor de Ellos y Ellas. Ellos y Ellas yo creo que también es suya. Me parece también, que además es una figura rarísima, Marlon Brando bailando y cantando sí. Porque Frank Sinatra sí le pega. Pero tocó todos los palos. Tocó todos los palos. Quiero recordar, pero no me acuerdo del título, que también hizo un western. Tocó todos los palos. Pues lo podríamos mirar, pero vamos, sí, seguramente alguno de estos tipo Cielo Amarillo o... Sí, no me acuerdo. O El oro de Maquena, alguno de estos así normalmente, diferentes. Normalmente lo que eran buenos eran los diálogos. Los diálogos eran reales, pero bastante punzantes, bastante agudos. O sea que, por ejemplo, si tú ves esta película y la tienes que calificar, ¿qué le pondrías? Una nota alta. Una nota alta. Sí, yo no le veo fallos a la película. Es creíble que el final fuese así, de que se han quedado con él los alemanes. Eso no estoy seguro, pero la película es creíble, ocurrió y todo lo que cuenta es creíble. Yo veo un poco de más de boato más. Es decir, a los cócteles, los diplomáticos vestidos con uniforme de gala. Sí. Esto ocurre una vez al año o dos veces al año. Pero está bien eso cuando al principio dice, viene el embajador alemán y están escuchando a no sé qué, a Wagner, dice, se va el embajador alemán, ahora entra el embajador británico, diciendo... Y no coincide. Eso es así que no coincide. No, en aquella época... En guerras a lo mejor sería así. Bueno, pero en aquella época se coincidía y los dos acudían a la muestra. Y se juntaban incluso allí. Bueno, y se podían pero no hablaban. Bueno, o sí, hola y adiós. O sí. O a lo mejor negociaban. Sí. No, la película es bastante... Yo he visto eso de demasiado boato, pero es bastante realista. Y la figura de él es muy creíble. Y la figura de la condesa también es muy creíble. También es creíble. Y
el agente de inteligencia británico que viene, Sí. pues también lo es, que en un principio no sospecha, pero después empieza a sospechar. Todo tiene una... No sé cómo se llama, el actor este con la nariz ganchuda, ese detective, ese de seguridad que sale luego en la Humanidad en Peligro. Se llama Rennie. 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 Sí, es un actor británico sí, sí, consolidado. Sí. Eso que decías de la seguridad, o sea, porque se habla mucho siempre de Normandía, del desembarco, no sé qué, eran acciones que se llaman de decepción, que es el engaño, que es como engaño al otro para que él piense que voy a hacer otra cosa distinta. Sí, exacto. Y entonces quizá las embajadas son esas puntas. Yo creo que no, esas informaciones de los desembarcos no podían llegar a Turquía o sería mucho más restringida. Bueno, pero von Papen era un político, el embajador, embajador alemán, el embajador alemán había sido ministro. Había sido ministro de Exteriores. Y Turquía, como neutral, era un punto clave, porque efectivamente allí había muchos espías y allí circulaba mucha información, y los dos bandos querían que Turquía interviniera a un lado u otro, o sea que Turquía, como España que eran países que intentaban traerlos por su posición geográfica y su peso, es decir, no eran países diminutos, sino países de una cierta relevancia, no enorme, de una cierta relevancia, tenían importancia. Y es también estratégica, Claro, es geográfica. Geográfica brutal. Brutal. Y también le pasó a Portugal. Hoy en día también España tiene mucha importancia geográfica, ¿tú crees? Sí, claro. Y estratégica para los norteamericanos, por ejemplo, o para los chinos, o para los rusos, por donde estamos. O ya somos un país de pan y toros. No. España, Mójate, venga, mójate. Vamos a ver, España tiene menos importancia de la que cree el gobierno. Pero, tiene menos importancia que la que cree el gobierno actual. Sí, pero sigue teniendo importancia, porque tenemos una posición geográfica privilegiada desde todos los puntos de vista. No todos podemos paralizar la navegación en Gibraltar con no muchos esfuerzos. Y luego España es un solar fantástico para un repliegue occidental, con un ataque ruso. España es un solar fantástico para replegarse y para rearmarse. España tiene una importancia en un caso bélico, o incluso en un caso prebélico también. Clara. Lo que ocurre es que tú oyes hablar del gobierno y da la impresión de que España es el país. Vamos, el ministro de Interior dijo en una ocasión que estamos en el momento de mayor prestigio en la historia de España, mayor prestigio internacional. Eso es un infantilismo. Pero para despreciar la importancia de España también. Ya. Bueno, pues yo sí que te acompaño, porque te tienes que ir, ¿no? Tienes que irte a la calle Princesa, ¿no? Pues nada. Te acompaño yo. Muchas gracias. Y no, gracias a ti por estar por aquí. Es un placer, y de todas maneras, siempre. una pastita, sí, por supuesto. Digo que de todas maneras que esta conversación no ha sido grabada y no haremos ninguna cifra de la misma. O sea, que quiero decir que... Vale. Venga, muchas gracias, Tencho. Pues nada, muchas gracias.